Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Es un placer volver con ustedes. Y esta noche para seguir con el tema de la creación. ¿Ok? Hoy vamos en la tercera parte del tema del alma. Ya hemos entregado varias partes, ya hemos compartido con ustedes varias partes de la creación, ¿no? Todo el tema es sobre la creación y basado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar del mismo tema, pero ya caminando por el Antiguo Testamento y luego las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, de Jesús de Nazaret, y también la experiencia primaria de los primeros creyentes, pues, que se encuentra registrado en el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas. Así que bueno, vamos al inicio. Les comparto la lectura bíblica que se encuentra en Génesis, ¿ok? Que sería conocido en el lenguaje original como Bereshit, el comienzo. ¿Ok? Y vamos a leer entonces Génesis capítulo 2, versículo 7, que sería el tema fundamental para el día de hoy, es decir, el texto base para el tema sobre el alma divina. Acuérdense que aunque todo el tema es de la creación, pero trabajamos con lo que fue la creación de todo el universo, también cómo Dios organizó todo eso, luego la creación del hombre, y en la creación del hombre pues viene el tema del alma. Leo para ustedes en Génesis capítulo 2 versículo 7 en versión original traducido directamente del hebreo, y dice así: Dios formó al humano del polvo de la tierra e insufló en sus narices un alma de vida. ¿Ok? Fíjense cómo aquí es un poco diferente a la Reina Valera, que dice que sopló. En esta versión dice que Dios insufló en sus narices un alma de vida. Por eso, el mismo Dios quien transmite el alma al cuerpo, por eso el tema se llama alma divina. ¿Ok? Y también tenemos registrado un texto del Antiguo Testamento de los profetas, ¿ok? Que en el idioma original se le llama Neviín. Entonces vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 9. Dice así: Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa es la expresión del profeta Isaías. Luego pasamos a las expresiones del Nuevo Testamento, propiamente dichas por el Maestro, nuestro amado Jesús de Nazaret. Y el pasaje que voy a citar se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos 37. Justamente está hablando el Señor de el principal mandamiento. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Allí vemos nosotros cómo Jesús está dirigiéndose a su público, y su público es el pueblo de Israel, sus hermanos hebreos. Así que todavía Jesús está hablando en el contexto del Antiguo Testamento, ¿ok? Y está refiriéndose al principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso está hablando del hombre íntegro, totalmente integral. Y luego pasamos a la última cita que les dije hoy, que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estos son tres textos bíblicos que nos ayudan un poquito a tener una idea general de este tema, aunque es un tema muy amplio. Hablar del alma divina en el ser humano es un tema demasiado amplio, pero pues poquito a poco vamos desmenuzando este tema, aclarándolo para nosotros, y así poco a poco vamos entendiéndolo cada vez más, vamos corrigiendo para nuestras propias vidas. Muy bien, entonces les decía que este es el tema de la creación, y comenzamos por el principio, que en hebreo es Bereshit. Bereshit significa en el comienzo o en el principio. Y dice que Dios formó al humano del polvo de la tierra e insufló
en sus narices. Recordemos que hemos estado hablando en ocasiones anteriores que cuando Dios creó todo, cuando Dios hizo toda la creación, ustedes notarán que en el primer verso de Génesis, primer versículo de la Biblia, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros lo leyéramos directamente del original, sería como decir, Bereshit para Elohim. ¿Okay? Entonces, es en el principio con Dios. Cuando dice que en el principio, significa que es como que si Dios lo hubiera pensado nada más. Pero estamos hablando de la mente de Dios, del pensamiento de Dios, del infinito. Así que todo lo que dicen nuestros sabios, los escritores, los investigadores, es que cuando Dios lo pensó, ya estaba, todo ya de una vez se dio, pero estaba como en un bloque, como en gestación. Y por eso usted ve que luego dice, y dijo Dios, sea la luz, y comienza a organizar la creación. ¿Ok? Eso fue en la etapa inicial de la creación, cuando Dios creó todo lo externo, todo lo que se ve, los cielos con todos sus astros, lo que está en la mitad, es decir, el aire, las nubes, los seres alados, todo eso que está ahí en ese espacio. Y finalmente viene el tema de la creación del ser humano, cuando Dios entonces hace al humano. Cuando Dios hace al humano, entonces es cuando estamos hablando de el alma del hombre. Dios introduce en el cuerpo el alma humana. De manera pues que según las escrituras podemos ver cómo Dios dedica especial atención a lo que es la creación del hombre, ¿no? Y es cuando dice que insufló dentro de sí el alma divina, la esencia de Dios. Bueno, ya se dijo que la creación del alma en nosotros, el que Dios pusiera el alma en nosotros es como que Dios puso una gota de su esencia dentro de nuestro ser. Eso sí que es muy importante porque eso es lo que somos por dentro. Ya usted sabrá que entonces el ser humano es 90% lo que es interno y apenas un 10% la parte externa. Es decir, que cuesta más trabajo desarrollar la parte interior. Y por eso vemos a través de la Sagrada Escritura por qué. Y bien, vamos entonces a ir por los tópicos que trata tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento con respecto al alma divina. Les decía entonces que tenemos la expresión del profeta Isaías. El profeta Isaías entonces nos habla de lo que es el hombre en su ser interior. Me gusta mucho este pasaje. Es un versículo porque en realidad el tema del alma es muy amplio. Entonces podemos ver por lo menos para tratarlo parte por parte. Y en esta tercera parte pues también estamos hablando de estos tres pasajes o cuatro pasajes bíblicos. El primero es el texto básico de Génesis 2:7 donde dice que Dios insufló en su nariz. El segundo es el de Isaías, el tercero es el de Mateo y el cuarto es el de Hechos. Ahora vamos por el de Isaías, la expresión del profeta Isaías, que dice, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 9. Fíjense que ahí él habla del tema del alma y dice, el profeta mismo, en su deseo de buscar a Dios, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este tema que estamos tratando hoy sobre el alma divina, tiene que ver justamente con esa esencia que tiene el alma, que es de buscar a Dios. Por eso el profeta dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahora bien, notarán que en el pensamiento hebreo, básicamente el tema del alma es un bloque. El cuerpo y el alma, ¿no? Están muy ligados. No es como en el Nuevo Testamento,
que ya es con el pensamiento griego, ¿no? La división del hombre entre cuerpo, alma y espíritu, lo que es el psique, lo que es espíritu, lo que es la parte interior, etcétera. Pero ahorita todavía vamos entonces en esa idea del Antiguo Testamento, del contexto, porque estamos leyendo desde la creación. Vamos poco a poco, porque pues la Biblia es un libro muy amplio y vamos aprendiendo poco a poco desde el comienzo. Por eso siempre les hablo de Bereshit, que es la palabra hebrea para comienzo. Vamos por ahí. Ustedes notarán que yo les expreso muchas palabras en el idioma original, bueno, justamente porque este es el tema de la creación. Y la Biblia tiene sus reglas de interpretación, es bueno para ir aprendiendo, ir en el orden como conforme a las escrituras y el tema que estamos hablando y sobre todo la fuente bíblica de donde venimos. En este caso estamos hablando desde la creación de Génesis, de la creación de Dios desde el Génesis y vamos pasando poco a poco por los demás pasajes. Y ahorita justamente en Isaías, como él está expresando que con mi alma buscaré a Dios, y fíjense que dice el alma y luego dice el espíritu. ¿Ve? Pero en ese contexto está hablando del ser interior, igualito. Si es el alma, si es el espíritu, esa es parte del interior del ser humano, de lo que somos por dentro, ¿no? Porque siempre nos estamos preguntando, ¿y qué es el alma? ¿Y qué es el espíritu? ¿Y cómo será? ¿Y quién será salvo y cuál no será salvo? ¿No? Porque nos basamos mucho en el pensamiento del Nuevo Testamento, pero cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura en su totalidad, cuando miramos de los diferentes ángulos, entonces podemos entender un poco más lo que reza la Sagrada Escritura. Cuando en el Antiguo Testamento está hablando del alma y está hablando del espíritu, está hablando de la parte interna completamente del ser humano. De manera que esa parte nuestra que Dios puso en nosotros, el alma, es lo que hace que este cuerpo humano se conecte con lo divino. Es lo que hace que este yo, nuestro humano, se conecte, mantenga conectado con Dios. Porque es como cuando usted enciende la vela, siempre la llama va hacia arriba, hacia arriba. Esa es en esencia el alma. Siempre se va a querer conectar con el Eterno, con el Padre. Por eso es que el profeta está diciendo, con mi alma te he deseado. Y mientras yo viva es lo que está diciendo, madrugaré a buscarte. Es decir, siempre debe estar, el alma siempre está presta a conectarse con Dios. Ok, el siguiente pasaje que les he dicho para mencionarles, que les mencioné anteriormente y se los voy a volver a leer, está en las palabras de nuestro amado Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 22, versículo 37. Famoso Evangelio según San Mateo, mejor dicho, escrito por Leví, que también es conocido como Mateo, y dice, 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es el principal mandamiento, muy conocido por nosotros, ¿no? Ustedes ya lo han visto, ya saben cómo es. Entonces, el Señor Jesús está apuntando hacia su público, que le están haciendo preguntas, qué piensa del reino de los cielos, le están preguntando sobre los mandamientos. Bueno, Jesús está conversando con su público, normalmente les está contando sus cosas y ahí le dice Jesús, apunta al principal mandamiento que justamente hace mención del alma. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es eso? Bueno, cuando nosotros lo interpretamos muy como en el pensamiento paulino, por ejemplo, o sea, del apóstol Pablo, pues ya empezamos a dividir un poco la cosa. Pero recordemos que Jesús no está hablando, no es el mismo pensamiento de Jesús, humanamente hablando, como maestro, no es igual al pensamiento de Pablo. Jesús no tenía una fuerte influencia griega como la tenía Pablo. Así que Jesús todavía está hablando en el contexto de lo que él aprendió. Jesús aprendió de los rollos de la Torá, que es decir, también se le conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. ¿Qué era lo que había en el tiempo de Jesús? Los famosos rollos, ¿no?
los rollos, primeros 5 rollos de la Sagrada Escritura, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego están los rollos de los profetas, los rollos sapiensales, por ejemplo, de los salmos, eh, y los rollos de sabiduría y de la historia, los históricos, ¿no? Son diferentes grupos que con el tiempo se fue convirtiendo en lo que llamamos también la Tanaj o Antiguo Testamento. Eso es lo que está hablando Jesús. Eso fue lo que aprendió, esa fue su escuela. Humanamente hablando, pues la escuela de Jesús, no solamente humanamente hablando, como hijo de Dios, Jesús está hablando lo que el Padre le mandó a decir, y él apunta precisamente al primer mandamiento. Y ese primer mandamiento habla de lo que tú y yo somos primeramente, o sea, y en lo interior, ese 90%, esa gran parte de nosotros, ese músculo mayor, la parte espiritual, la parte interna, ¿ok? Entonces con eso, con todo eso que somos en el interior, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Qué es lo que está diciendo? Con todo lo que somos internamente, ¿ok? Con todo tu corazón. En el pensamiento hebreo, el corazón también se le conoce como ruaj. Así que ruaj también apunta al espíritu. Es decir, en los niveles del alma está el cuerpo, el alma, lo que nosotros conocemos como espíritu, que son las emociones ya del corazón, pero todo eso es un complemento único, pues, solo un absoluto, ¿verdad? En lo interior. Entonces, con todo eso adentro, Jesús dice, debemos amarle al Señor. Ahora, les decía que el alma es como una llama, está siempre encendida, ¿no? Siempre hacia arriba. Pero en este respecto, ahora Jesús está como tratando de despertar el alma. Está diciendo, amarás un mandamiento, ¿no? Está diciendo, es como, hazlo, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, con todo tu corazón, con todo lo que eres en tu interior, con todo. O sea, en esta expresión del primer mandamiento hay mucho, mucho que decir, ¿no? Porque a veces nos quedamos con los complementos que hablamos nosotros y con las partes del alma, con las partes de la mente, el psique y todas esas cosas. Pero cuando nosotros lo analizamos desde el contexto en el que fue expresado, cuando Dios pautó los mandamientos para el ser humano, lo que Dios estaba esperando del ser humano es que le pudieran amar, servir y adorar completamente, ¿ok? Con todo su interior y con todo su exterior. Eso es lo que está expresando en este primer mandamiento. Y luego nos encontramos con la tercera cita, que sería Hechos capítulo 4, versículo 32. Me gusta esta cita, me encanta, ¿no? La escritura es tan bonita y está bien organizada. Cuando nosotros aprendemos a llevarla así como escaladita, pues obviamente va nutriendo mejor, va nutriendo más nuestra alma. Este pasaje de Hechos capítulo 4, versículo 32 dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Okay? Ese grupo es el nuevo grupo de creyentes que generalmente escucharon el mensaje de Jesús de Nazaret. Escucharon y vieron los milagros, y vieron las obras, y fueron compungidos, fueron conmovidos. Bueno, Jesús ya cumplió su ministerio, murió, resucitó, ya se fue, y ahora quedan este grupo de creyentes, este grupo de primeros convertidos. Y ahí, en este relato que escribe el doctor Lucas, en este capítulo 4 está describiendo la conducta de aquellos primeros creyentes, ¿no? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, de un corazón y un alma. Se fijan que está apuntando directamente otra vez a la parte interior. Lo que somos por dentro es lo que refleja por fuera. Tenemos que trabajar mucho en lo que somos como alma divina, lo que somos adentro. Eso es lo que nos va a caracterizar luego y la gente va a hablar de nosotros. Eso es lo que sería integridad, ¿ok? Integridad, lo que nosotros reflejamos es lo que realmente somos por dentro. Y aquellos primeros creyentes, bueno, que estaban ahí reunidos,
dice el escritor que era de un corazón y un alma. Ahí está hablando de dos vertientes. Una de ellas es la conducta de las personas, o sea, eran vistos como unidos, todos. Estaba hablando del grupo social, ¿ok? Dice que la multitud de los que habían creído, se habla en plural, habla del grupo completo de creyentes que estaban unidos, estaban juntos. Por eso dice de un corazón y un alma. Pero no podemos pasar por alto las expresiones que encontramos allí, que esa sería la segunda vertiente, que expresa corazón y alma. Eso también habla del ser interior, del alma divina. Cuando la escritura hace mención de estos detalles, y dice, y los menciona con su nombre, eran de un corazón y un alma, obviamente está hablando de lo pura que era esa alma, de lo limpia, de la fuerza que tenía el interior de esos primeros creyentes. ¿Ok? Esa fuerza interior, cuando dice de un corazón y un alma, está, a ver si logro darme a entender, hermanos míos. A ver, la escritura tiene su forma de interpretarse a sí misma y de que nosotros podamos entender, hay reglas de interpretación. Por ejemplo, una regla de interpretación bíblica, más que todo desde la cultura en la cual está escrito en el contexto de ese tiempo, pues, ¿okay? Cuando la Sagrada Escritura menciona algunos aspectos, y mayormente del interior del ser humano, está hablando en términos positivos, también depende del contexto, ¿no? El contexto de este versículo de Hechos capítulo 4, versículo 32, es de una parte buena, de lo bueno del ser humano. Entonces, cuando menciona la palabra corazón y un alma, está hablando de la fuerza, de lo hermoso, de lo grandioso que es el ser humano por dentro, ¿ok? Esa segunda vertiente es muy importante porque está apuntando a la fuerza que tenemos nosotros como ser humano en nuestro interior. Esa era la característica de aquellos primeros creyentes, que generalmente le llamamos los primeros cristianos, pero esta multitud de los que estaban ahí todavía no eran cristianos. No se le conocía pues como cristianos. Esta era la iglesia primitiva. Acordémonos que aunque el libro de los Hechos sí menciona un lugar donde fueron llamados por primera vez cristianos, sin embargo, lo que es la cronología de los tiempos bíblicos en que fueron escritas las cosas, hay que tomarlas en cuenta. Cuando nosotros vemos la historia, la iglesia ya fue convertida al cristianismo a través de la influencia de Constantino y de aquellos primeros padres apostólicos, pero eso ya es después de 150 años, así casi 200 años después de Cristo, o sea, después de la era común. Así que este grupo que está ahí es un grupo de creyentes del mensaje que entregó Jesucristo y del mensaje de aquellos apóstoles, de aquellos discípulos que quedaron enseñando, y esa era su característica. Y es finalmente haciendo una apelación para todos ustedes, mis queridos hermanos, es a lo que debemos volver nosotros. Eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros, ser de un corazón y un alma. En esos dos sentidos, en el sentido de estar todos juntos, pero también de tener un buen corazón, un alma despierta, un alma buena, ¿ok? Completamente con Dios. Ese es el propósito de este tercer tema del alma, que ella siempre apunta hacia arriba porque es el alma divina. Eso es lo que tenemos por dentro. Así que no es correcto cuando nosotros decimos que una persona tiene un alma buena o un alma mala. No existe tal cosa como que un alma buena y un alma mala. Generalmente el concepto bíblico, mayormente del contexto del Antiguo Testamento, del pensamiento hebreo, el alma es una gota de la esencia de Dios y eso es inmutable. Eso no se puede poner buena o mala, no se contamina. No es que porque como se le contaminó el alma, ¿no? Entonces algunos cristianos dicen, no, es que fulano es porque es almático, porque se inclina al alma, porque lo que hay que vivir es el espíritu. Pues el espíritu no es solamente vivir del espíritu, es nada, pues, o sea, no solamente las emociones.
Lo que Dios espera que nosotros mantengamos es despierta el alma, ¿ok? Entonces el alma tiene sus niveles y a veces predomina en la parte inicial, la parte física, lo que somos nosotros por fuera, ese mínimo, ese 10%. Esa parte de nosotros física está ligada a lo físico, pues, a lo que nos gusta, a lo terrenal, a los deleites tal vez paganos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que estar subyugado a la fuerza del alma, ¿ok? Que va buscando a Dios, porque esa es la esencia de lo que Dios creó, eso hay que mantenerlo despierto. Bueno, es lo que quería compartirles hoy, espero que les pueda ayudar y yo oro en el nombre de Dios Todopoderoso para que tu alma se mantenga despierta, se mantenga así encendida, hermano. Y para mantenerla encendida hay que acercarse a Dios a través de la oración, estudiar las escrituras, mantener un corazón siempre lleno de buenas obras, lleno de buenas intenciones, así como eran estos primeros creyentes, de un corazón y un alma. Que Dios te bendiga.